Nuevamente, el régimen de Venezuela dice que hay un plan oculto entre quienes le adversan. El número 2 del madurismo, Diosdado Cabello, ha dicho que el presidente interino Juan Guaidó estaría planificando realizar un referendo que tendría como objetivo ampliar la gestión de la Asamblea Nacional. Dijo que según las directrices de Nicolás Maduro, este año sí o sí se van a realizar elecciones parlamentarias. Y citamos, dijo, llueva, truene o relampaguee. Para evaluar, de acuerdo a la ley. Todo esto se da en medio de una situación a propósito de lo que ocurrió el sábado pasado, un incendio que consumió buena parte de un depósito del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ubicado en el estado Miranda, en Filas de Mariches. El hecho ocurrió en Los Galpones. Allí estaban almacenadas las máquinas de votación. 44.000 aproximadamente fueron las máquinas afectadas. Esto hace parte del plan operativo para las elecciones 100% automatizadas en el territorio venezolano, lo que haría, al menos a este momento, inviable una votación con máquinas automatizadas, con escrutinio y totalización, de esta manera, utilizando la tecnología que ha comprado el Estado venezolano para el sistema electoral. A propósito del tema, habló en ese momento la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Esto fue lo que dijo en ese fin de semana. Las máquinas de votación son un componente tecnológico de uno de sus procesos. El sistema electoral venezolano tiene múltiples procesos y componentes que lo integran. Se afectaron en este acto, que estamos a la espera de conocer si fue un acto criminal, solamente se afectaron dos de sus procesos: el proceso de inventario y el proceso de producción de máquinas. El sistema electoral venezolano está lejos de estar destruido. Tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento jurídico, procedimental, técnico, tecnológico, operativo y logístico, así como la experiencia de 17 años acumulados y el recurso más valioso, el talento humano, para sobreponernos a cualquier adversidad. Sobreponernos a cualquier adversidad. ¿Se podrá sobreponer rápidamente? Vamos a hablar sobre este tema con Francisco Castro, es politólogo, es director de Súmate, organización no gubernamental para el control ciudadano de asuntos electorales. Señor Castro, gracias por estar con nosotros en el estudio de Caracas de NTN 24. Buenas tardes, Carlos. Un saludo y un saludo a los que nos miran a esta hora. Un gusto. ¿Se puede recuperar la infraestructura electoral, el sistema tecnológico 100% automatizado para una elección próxima? Bueno, en efecto, es muy lamentable lo que sucedió en el sábado pasado en los galpones del Consejo Nacional Electoral. Se perdieron más de 50.000 máquinas de votación, se perdieron otros tantos miles de aparatos de identificación biométrica y, en efecto, ello tiene un impacto muy importante en la cantidad de los equipos disponibles para llevar a cabo las elecciones automatizadas tal y como las conocemos los venezolanos, como se han desarrollado en los últimos años. Ahora, ¿dónde estamos parados? En efecto, el sistema electoral venezolano, los procesos electorales en Venezuela tienen un conjunto de problemas sumamente graves, de los cuales el sistema automatizado, la manera como se cuentan los votos, es uno de los problemas. Sin duda, estamos en un momento en el cual, a las puertas de que se dé la renovación de autoridades del Consejo Nacional Electoral, las soluciones que deben ser planteadas con transparencia y de cara al país, que se vayan a emplear para reconstituir el sistema mediante el cual se cuentan los votos en Venezuela, debe ser una de las grandes tareas que debe emprender el nuevo Consejo Nacional Electoral. Sin duda, adicionalmente, estamos hablando de que
deben ser resueltos muchos otros problemas que tiene nuestro sistema electoral, como es la inscripción de los ciudadanos, la inscripción de los ciudadanos en el exterior, la posibilidad de participación de las organizaciones políticas y de los líderes que se encuentran inhabilitados, cómo es que los ciudadanos puedan votar en libertad frente a las máquinas de votación, o cómo es que los ciudadanos puedan acudir a los procesos sin intimidación, sin coacción, sin ventajismo, sin que les sean cercenados sus derechos a la libre elección. Y es muy importante y es una tarea crucial del nuevo Consejo Nacional Electoral restituir la confianza de los ciudadanos en el voto, que es verdaderamente lo que se requiere para tener elecciones libres en Venezuela. Todo esto lo decía el ex rector Vicente Díaz, rector principal del Consejo Nacional Electoral, el ecosistema, ese que cohabita alrededor de lo que es la organización comicial para ir a una elección. Y eso tiene que ver con las personas. Pero quiero cerrar la parte técnica preguntándote, Francisco, ¿esto es simplemente comprar una nueva máquina y ponerla a funcionar de nuevo? Es decir, con solo comprar esa infraestructura sería suficiente para que haya una elección en Venezuela desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista estrictamente técnico, las máquinas que se deterioraron habría que sustituirlas con unas máquinas que posean una tecnología similar. Los componentes que se deterioraron son componentes de hardware. Los componentes de software que operan esas máquinas, los servidores, la estructura que, digamos, soporta todo el proceso de totalización y de conteo de los votos se encuentra intacta. Lo que habría es que, en efecto, las máquinas deben ser programadas para cada elección. Lo que habría es que, en efecto, sustituir los aparatos que se dañaron o que se quemaron, poner unos nuevos, y esos nuevos aparatos habría que programarlos a propósito de las nuevas elecciones por venir. Esto es un proceso que está perfectamente contemplado dentro de las estructuras de procesos de auditorías que se llevan a cabo en Venezuela cuando hay procesos electorales. Sin embargo, en efecto, habría que emprender un proceso de licitación para comprar estos equipos, garantizar que los equipos que se están comprando, la tecnología es compatible con el software que ya se tiene, para no tener que modificar el software, que sí implicaría pues procesos más complejos, y habría que garantizar que la producción se pueda llevar a cabo, pues no existe en stock. Ninguna empresa tiene 50.000 máquinas en un galpón esperando a que nosotros en Venezuela hagamos una llamada, mira, véndeme 50.000 máquinas. Entonces, sí, en efecto, hay unos temas allí que son cruciales en términos de organización, de tiempos, pero respondiendo a tu pregunta, si se espera continuar con el sistema automatizado de votación de la misma forma como se conoce en Venezuela, lo que habría es que, en efecto, comprar nuevos equipos, y eso resolvería el problema técnico. En cuanto a lo que es la fiscalización y, por tanto, la confianza del ciudadano, del elector, en definitiva, que es quien tiene el poder en su mano, en su voto, literalmente, ¿es auditable todo este proceso si llega a darse? Porque no logro entender cómo una empresa podría proveer algunas máquinas utilizando un sistema que es hecho por otra. Entonces comienzan allí a plantearse dudas que terminan llegando al elector de si su voto realmente va a ser contado como lo emitió. Sí, tal como decía hace unos segundos, el sistema electoral venezolano, los procesos electorales en Venezuela tienen múltiples componentes. Los procesos electorales en Venezuela se encuentran cuestionados durante los últimos años en su transparencia, en la capacidad de esos procesos electorales de servir como instrumento de cambio a los ciudadanos, por un conjunto de situaciones que van más allá de la manera como los votos se cuentan.
o que específicamente van más allá de la forma o de garantizar que los votos se cuenten de manera exacta. En Venezuela se ha garantizado en los últimos años que los votos se cuenten de manera exacta y la desconfianza que hay de los ciudadanos acerca de los sistemas electorales en Venezuela no tiene que ver específicamente con los mecanismos para el conteo de los votos. En Venezuela los votos, digamos, se ha garantizado que lo que dice la máquina es igual a lo que dice el acta, es igual a los papeles que están metidos dentro de la urna. ¿Cuáles son los problemas entonces? Los problemas son que los ciudadanos no pueden votar en libertad, los problemas son que hay intimidación, que hay coacción, que hay ventajismo, que no hay libre derecho a elegir. En tanto no se pueden inscribir los ciudadanos en el registro electoral o actualizar sus datos y tampoco se respeta el derecho a ser elegido, en tanto los candidatos no se pueden inscribir o los partidos están inhabilitados. Hay compra de votos, digamos, expresamente clara, incluso a través de cadenas de televisión. Hay utilización de instrumentos como el carnet de la patria para coaccionar a los ciudadanos. Hay proselitismo en los alrededores de los centros de votación el día de la elección. Y en los casos en los cuales han habido dudas acerca de la transparencia, de la forma como se cuentan los votos, como hubo dudas en el caso de el referéndum, como hubo dudas en el caso de la elección de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, o como cuando hubo dudas en la elección de gobernador del estado Bolívar en el caso de Andrés Velázquez, precisamente el sistema automatizado, las garantías del sistema automatizado permitieron que nos diéramos cuenta de que era lo que había sucedido y que hubo un fraude claro y expreso para torcer el resultado electoral en el estado Bolívar, o que hubo una manipulación de más de 1 millón de votos, como explicó claramente Smartmatic en los resultados de las elecciones de la Asamblea Constituyente. Entonces, en efecto, lo que esperan los ciudadanos para restituir la confianza en el voto, en primer lugar, es tener un nuevo Consejo Nacional Electoral que con claridad le explique al país cuáles son los pasos que hay que dar para reconstituir los mecanismos de conteo de votos. Por ejemplo, al día de hoy sí hay unas declaraciones de la rectora, pero no queda, todavía hay mucha opacidad en torno a, bueno, cuántas máquinas quedan en buen estado, cuál es el estado del resto de los componentes. En Venezuela, por ejemplo, se viene disminuyendo dramáticamente la cantidad de mesas de votación en los últimos procesos electorales y el Consejo Nacional Electoral no ha explicado si esto se debe también de repente a que las máquinas ya se venían deteriorando. Entonces, en general, todos estos procesos opacos deben hacerse de cara al país con total transparencia, para poder comenzar por allí a restituir la confianza de los ciudadanos en el voto. Hay una iniciativa criticada por algunos, la conformación del comité de postulaciones que se lleve adelante. Esperaremos que comience a operar para poder guiar ese análisis hacia ese punto. Así realmente habrá un Consejo Nacional Electoral con todas esas características que Francisco estás describiendo y que fuera creíble para los partidos políticos, para los propios funcionarios del Consejo Nacional Electoral y finalmente para los ciudadanos que van a tener en su mano la elección en un próximo proceso electoral que sea convocado. Para el régimen es la parlamentaria, que debe hacerse este 2020. Para quienes respaldan a Juan Guaidó y al gobierno interino, debe ser una elección presidencial que sea libre y transparente y con observación internacional. Observación, no acompañamiento como ha sido hasta ahora y como estipuló el régimen cuando estaba formulando la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Francisco, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un saludo y un saludo a toda la audiencia. En la página web de Súmate, www.sumate.org, y en el Twitter, @Súmate, pues toda la información y podemos seguir en contacto. Gracias.